Iván Cepeda, L.A. venganza del heredero del Frente 42 de las FARC. 29 de septiembre de 2020. Autor, IF Noticias. El Frente 42 de las FARC, que lleva el nombre del extinto Manuel Cepeda Vargas, diariamente ese frente le rinde honor perpetrando masacres contra el pueblo colombiano. Fotografía, Manuel Cepeda con el secretariado de las FARC. Manuel Cepeda Vargas fue un ideólogo de izquierda, tal vez quien mejor aplicó el concepto de las distintas formas de luchas para alcanzar el poder. No en vano su compañero de lucha Álvaro Delgado lo describe en su libro Todo tiempo pasado fue peor, como un hombre sin escrúpulos que se enamoró del monstruo que creó junto al Partido Comunista FARC, de cómo Manuel Cepeda Vargas ayudó a las FARC a limpiar el Partido Comunista de todos aquellos que se cansaron de las masacres y violencia que las FARC ejecutaba. Por su parte, Stephen Dudley, en su libro Armas y Urnas, con una sola frase, muestra lo monstruoso que llegó a ser Cepeda Vargas. Manuel Cepeda era un comunista ortodoxo que primero marginó a los socialistas democráticos, que defendió la combinación de todas las formas de lucha, usar al mismo tiempo medios legales e ilegales para tomarse el poder, era el credo de Manuel, y como miembro del PC, tenía entre sus responsabilidades mantener contacto con las FARC. Sus indiscreciones le costaron la vida. Gracias a su tenacidad en la defensa de la lucha armada sin importar el método, las FARC han bautizado su frente más sanguinario con el nombre Manuel Cepeda Vargas. No es en vano que el frente de las FARC, que no le importa arrasar con un pueblo entero con tal de asesinar unos cuantos soldados, lleve su nombre. Solo hay que ver cómo su amigo militante del Partido Comunista Álvaro Delgado lo describe y de cómo se le muestra en el libro Armas y Urnas, en la que desenmascaran a un hombre que ayudó a aniquilar su propio partido político para justificar la lucha armada. Para un siniestro personaje como este, le cabe muy bien el adagio popular que dice: el fin justifica los medios. Las FARC aprendieron muy bien de su maestro y, como lo demuestra el libro Unas y Armas, las FARC por orden de Jacobo Arenas la emprendieron contra la Unión Patriótica con el fin de justificar su lucha armada asesinando a cientos de ellos. Es, por esta razón, que es poco convincente que tanto la Unión Patriótica como Manuel Cepeda hayan muerto en manos de organismos del Estado, porque en principio fueron las mismas FARC quienes persiguieron a quienes se desmovilizaron, igual que hacen hoy en día al asesinar a los desertores mediante consejos de guerra. Manuel Cepeda fue asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994, y el Estado colombiano, ante la falta de una política de defensa jurídica, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reconocer el asesinato de Manuel Cepeda y a escribir una biografía sobre su vida, mostrándolo como un hombre integral, para limpiar la memoria de un ser que realmente, si su vida fue como la pintan sus compañeros de lucha, le ha hecho mucho daño a nuestro país y en su nombre han corrido ríos de sangre. Sin embargo, este capítulo no terminaría aquí, pues el mismo Carlos Castaño Gil, creador y jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, en su libro Mi Confesión, en su página 213 confiesa haber dirigido y ordenado el Comando de Autodefensas que terminó con la vida del entonces senador Manuel Cepeda, como represalia por un asesinato que ordenó las FARC fuera de combate, es decir, para Castaño Gil la muerte de Manuel Cepeda sería un golpe que les dolería a las FARC. La Corte Suprema de Justicia declaró la prueba como ilegal, por no ser aportada en su debida oportunidad al proceso, dejando así la creencia que fueron agentes del Estado quienes asesinaron al miembro de la OP. Pero el testimonio de Carlos Castaño es corroborado por su concuñado Jesús Emiro Pereira, hombre de confianza del jefe de las Autodefensas, aseguró que él acompañó al comando que cegaría la vida de Cepeda. La hora de Iván Cepeda Castro. A su vez su hijo, el ahora senador Iván Cepeda Castro, quien siempre ha militado en los partidos de izquierda y quien hasta estuvo viviendo en la Cuba comunista durante su infancia,
se hizo electo senador por el Partido Polo Democrático, ha librado su más empedernida lucha para tratar de demostrar que a su padre no lo mató Carlos Castaño, sino el Estado colombiano, y así limpiar el nombre de su extinto padre, aun cuando Castaño confiesa haber terminado con la vida del último senador de la OP. Cepeda Castro ha tratado por todos sus medios posibles de que la muerte de su progenitor sea reconocida como crimen de Estado. Más pareciera que su interés no fuera esclarecer su muerte, sino que en la memoria de los colombianos quede grabado que fue el Estado colombiano quien le quitó la vida. Ahora Iván Cepeda Castro, como fundador de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y desde su fuero de defensor de derechos humanos de víctimas de Estado, se ha propuesto contar la historia del conflicto a través de organizaciones como Memoria Histórica, quien es presidida por el confeso exguerrillero del León Valencia. Si Iván Cepeda ha pretendido tergiversar la historia de la muerte de su padre, ¿cómo podemos esperar que sea contada la historia del conflicto? Tal vez de la misma manera en la que pretende ocultar que la muerte de su padre fue ejecutada por Carlos Castaño. También Iván Cepeda es un reconocido detractor de las fuerzas militares. Hay que recordar episodios y enfrentamientos verbales como el que tuvo con el general en retiro Jaime Ruiz, quien hacía mención del hijo de un extinto jefe guerrillero que siempre se oponía al fuero militar, y esa es la realidad. Cepeda a principios del 2013 demandó el fuero militar y, finalmente, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Realmente es una vergüenza que Colombia sea de los pocos países que los militares sean juzgados por la justicia ordinaria, que nada conocen de temas, procedimientos y acciones dentro de un conflicto armado. Pero al mismo tiempo que Cepeda pide que los militares paguen por sus desatinos en el conflicto, pide que a las FARC por cometer desapariciones forzadas, poner minas quiebrapatas, reclutar niños y niñas para la guerra en donde son violadas y posteriormente obligadas a abortar, por atacar la población civil, por secuestrar y extorsionar, se les condene con una curul en el Congreso. Ahora hablemos de los vínculos de Iván Cepeda con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quien hizo condenar al Estado colombiano por la muerte Manuel Cepeda, y quien defiende los intereses de Iván Cepeda en su proceso en la Procuraduría, además de la gran amistad entre Iván Cepeda y Alirio Uribe, expresidente de ese colectivo, excombatiente del M-19 y quien el 30 de septiembre de 1985 junto con 30 bandidos más secuestraron un camión. Gracias a la reacción de las autoridades, fueron dados de baja 28, quienes antes de morir hicieron estallar con una granada el camión asesinando varios civiles. Solo sobrevivieron 2 terroristas, entre ellos Alirio Uribe, ahora en nuestra época posando de un hombre digno e intelectual. Junto a Iván Cepeda escribieron un libro difamando al expresidente Uribe llamado Por las sendas del ubérrimo. Ese colectivo es reconocido por acoger y defender únicamente víctimas de Estado y de los paramilitares, pero suenan en nuestras memorias episodios como el caso de Mapiripán, en donde ese colectivo hizo condenar al Estado colombiano por dicha masacre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero posteriormente, se logró probar que de las 20 víctimas directas que presentó ese colectivo, 12 eran falsas, de las cuales 2 correspondían a personas que fueron asesinadas por las FARC con anterioridad a la masacre, 3 eran miembros activos de las FARC, 2 estaban vivas y 1 había fallecido por muerte natural, entre otros, y aparte de todo pidieron medidas cautelares para un guerrillero de las FARC llamado Roosevelt Asdrúbal, quien después se desmovilizó. En este episodio los colombianos debimos pagar una suma cercana a los $3,000 millones por cada víctima falsa. Ahora Iván Cepeda ha enfilado baterías contra el Centro Democrático, partido presidido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien Cepeda no desperdicia oportunidad para perseguir y difamar. Iván Cepeda, a pesar de haber dicho que su problema era con el jefe de la extrema derecha Uribe, dice que él no tiene ningún problema personal con Uribe, y lo más paradójico es que la mayoría de denuncias que tiene el hoy senador
Uribe han sido promovidas por Cepeda, a quien el mismo Uribe ha acusado de reunirse con paramilitares en cárceles para comprar testimonios en su contra, y es que según declaración rendida ante la Fiscalía serían por lo menos 2 paramilitares quienes acusan a Iván Cepeda de intentar comprar testimonio contra el expresidente. Cepeda ha acusado reiteradamente a Uribe de tener vínculos con los paramilitares y hasta de ser el promotor de las Convivir, no mencionando el hecho que las autodefensas las creó Castaño Gil en los años 80 y que las Convivir fueron creadas como figura legal mediante el decreto 356 de 1994 en el gobierno del entonces presidente Gaviria. Pretende Cepeda no hacer mención que a los paramilitares, quien los desmovilizó, encarceló y extraditó fue el propio Uribe, a quien acusa de paramilitar, pero ante este hecho afirma que lo hizo para esconder la verdad, aun cuando el gobierno de entonces condicionó la extradición de los jefes paramilitares a que la Fiscalía y el gobierno colombiano podrían adelantar las investigaciones pertinentes en las cárceles de Estados Unidos, verdad tan real que el mismo Iván Cepeda se ha reunido con paramilitares en cárceles norteamericanas. También Cepeda esconde la razón principal de las extradiciones, y es que el gobierno Uribe, mediante la Ley de Justicia y Paz, condicionó a los paramilitares su permanencia en ella a que no siguieran delinquiendo, pero como lo siguieron con sus actividades criminales desde la cárcel, se les extraditó. De ahí que muchos jefes paramilitares tengan ganas de vengarse de Uribe, y hasta el momento son muchos paramilitares que fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz que han declarado en contra de Uribe. Esto es un jugoso caldo de cultivo para que personajes que odien a Uribe obtengan falsos testimonios, complementados con toda la propaganda y desinformación con la que han expuesto a la opinión en contra del jefe del Centro Democrático. El pasado 17 de septiembre el congresista Iván Cepeda realizó un debate supuestamente contra el paramilitarismo, pero desde el comienzo dejó ver que tenía como objetivo atentar contra la honra y la persona del senador Uribe, como es inconstitucional que un senador adelante un debate en contra de otro. Camufló dicho debate aduciendo que era contra el paramilitarismo, pero al observar el debate solo se centró en la vida pública, privada y familiar del senador Uribe, introduciendo demagogia y mentiras que fácilmente el expresidente Uribe logró desestimar. En el debate promovido por Cepeda supuestamente contra el paramilitarismo, no escuchamos nombrar a Carlos Castaño, creador de las autodefensas, ni tampoco los antecedentes históricos ni las razones que llevaron a este personaje a crear dicha organización, ni la incidencia que tuvo las FARC en la creación de este monstruo al asesinar, secuestrar y extorsionar a campesinos y empresarios. El debate fue solo Álvaro Uribe Vélez de principio a fin. Ahora, hay una pregunta que siempre asalta a los colombianos y es: ¿cuál es la razón para que Iván Cepeda odie tanto a Uribe? Reflexionando sobre el tema, vemos que su odio es tal que le da para reunirse en cárceles con paramilitares y buscar testimonios contra Uribe, según certificó el INPEC. Vemos como cada día busca la manera de atacar al expresidente, como por ejemplo con un debate inconstitucional en la que pretende hacer de juez y mostrar los vínculos de Uribe con el paramilitarismo, vínculos que no ha logrado demostrar ante la justicia. Hasta el momento no conozco una presunta razón como para que Cepeda destile tanto odio contra el ahora senador Uribe, porque mientras habla de perdón y olvido para las FARC, se rehúsa a olvidar los motivos de sus odios personales. Los colombianos no entendemos cuáles son las razones de tanto rencor. Si durante el periodo de Uribe la oposición pudo volver a ejercer política, es más, fue uno de los periodos en donde muchos dirigentes de izquierda pudieron volver al país de su exilio a hacer política, en donde menos muertes de dirigentes de izquierda, sindicalistas y periodistas hubo. Eso sí, hubo una defensa integral del Estado en contra de la izquierda armada de este país, pues se les atacó militar, política, económica, propagandísticamente y sobre todo se atacó el narcotráfico,
pilar fundamental de la economía y financiamiento de los grupos marxistas armados. Todos estos logros en seguridad saltan a la vista y la izquierda radical y armada de este país se vio profundamente herida de muerte, tanto así que hubo desmovilizaciones masivas que implicaban una pérdida nefasta, peor aún que las bajas dadas a estos grupos armados de izquierda, porque un combatiente que se desmoviliza es porque logró cambiar su pensamiento, porque se decepcionó de dichas ideas, mientras que un combatiente que muere en el campo de combate fue alguien que murió fiel a sus ideales. Las grandes desmovilizaciones de guerrilleros muestran la gran crisis ideológica que causó el gobierno de Uribe dentro de la izquierda armada. Es obvio que esto afectaba y dañaba también a la izquierda política. Tal vez el odio de Cepeda en contra de Uribe puede ser explicado cuando el 4 de febrero de 2008 más de 11 millones de colombianos marcharon en repudio a las FARC, y solo un mes después el representante a la Cámara, Iván Cepeda, convocó una contramarcha en contra de los paramilitares, que en esos momentos ya estaban en proceso de desmovilización, buscando opacar la derrota política del pueblo colombiano contra el marxismo. Pero lo curioso del asunto es que las FARC en su página ANCOL promovían esa marcha y se dice que en varios municipios las FARC obligaron a los ciudadanos a salir a marchar. Tal vez esto podría dar muchas luces sobre el asunto y de por qué Iván Cepeda condena tajantemente cualquier amenaza hecha por presuntos paramilitares o cómo sobredimensiona cualquier acto cometido por fuera de la ley por un miembro de la fuerza pública y calla ante los asesinatos que diariamente comete las FARC. Sería bueno preguntarle al senador Cepeda si las víctimas de las FARC no tienen derechos humanos o los derechos humanos de quien está defendiendo.